Bueno, tira. Tiro yo. Venga, la absolución del futbolista Dani Alves llega a la actualidad política. Hubo reacciones inmediatas a esta polémica sentencia del Tribunal Superior de Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la considera una vergüenza y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, deja claro no compartir esta decisión judicial. Las escuchamos. Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos. Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres, no se puede estar cuestionando la veracidad de lo que expresan en juicio. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su parte, dice respetar la sentencia. Destaca también el refuerzo de los juzgados especializados. Respecto a la resolución judicial que usted me pregunta, pues es un pronunciamiento judicial y yo, por tanto, tengo que respetarlo y no puedo hacer ninguna valoración sobre unos hechos que ya han valorado los jueces. Y más reacciones. Atención a las palabras del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, respondiendo a las declaraciones de Montero. Dice, estas declaraciones son propias de una analfabeta, escribe en sus redes sociales. Leo textualmente, el problema para todos nosotros, continúa, es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno. Su comunicación no verbal, hablando con el mentón levantado y la mirada desafiante, evidencia que estamos en manos de una persona profundamente soberbia. La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva, lo dice en sus redes sociales. Y para hablar de esta trifulca política y también de la propia absolución de Dani Alves, tenemos aquí a Pablo Echenique, Ema López por este lado, José Manuel García Margallos, Begoña Villacís por aquí. Muy brevemente, una primera evaluación de la absolución de Dani Alves. Ema. Yo creo que todavía queda camino judicial. Hubo una sentencia donde se condenaba a esta persona y ahora hay una sentencia donde se la absuelve. Se ha anunciado que se va a recurrir y yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Vamos a ver qué camino lleva y lo que sí creo que es importante es que pongamos el foco en que hay 14 denuncias de violaciones al día dentro de nuestro país. Creo que ahí sí que nos queda mucho camino por recorrer. Son delitos difíciles de probar porque además ocurren en la intimidad y por tanto no existe tampoco una víctima perfecta, igual que tampoco existe un agresor tipo. Creo que en eso también nos queda camino por recorrer, pero lo que tenemos es que mostrar el apoyo a las víctimas y el apoyo a esas mujeres precisamente para que denuncien. Margallo. Bueno, aquí lo importante son las declaraciones que se han producido después. Y lo que dice la vertiente política, la deriva política. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que la prueba testifical principal, que es la declaración de la víctima, es un testimonio no fiable y, en consecuencia, dice insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Y el tema de la presunción de inocencia es un tema clave en un Estado de Derecho. El sistema nuestro, como demócrata liberal que es garantista y, por tanto, dice que cuando hay una acusación, la carga probatoria debe ser suficiente para desvirtuar esa prueba. Las declaraciones de la vicepresidenta segunda o primera del Gobierno, ya no lo sé, pues son realmente pintorescas en una democracia liberal y han provocado una declaración unánime de los jueces. Hay que tener en cuenta que el tribunal estaba formado por 3 mujeres y un hombre, 3 mujeres que al parecer se califican en eso que hemos llegado el sector progresista. Criticar que la declaración de la víctima sin más prueba adicional esté por delante de la presunción de inocencia es entrar directamente en un Estado autoritario. Es exactamente lo que está diciendo Pat Bondi, que es la responsable de justicia con Donald Trump. Margallo, tú has hablado que los jueces se han pronunciado, precisamente son más reacciones que se han sumado a las que hemos escuchado antes. Miriam. Sí, como decíais, reacciones también de las asociaciones de jueces y fiscales que han firmado un comunicado, conjunto para exigir respeto a la independencia judicial tras las palabras de la vicepresidenta. Mantienen que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas conforme a la legislación vigente. Pablo. Es evidente que los jueces no son personas infalibles y es evidente que en los juzgados hay muchas veces
sesgos de género. Y esto no lo digo yo, lo dice la ONU. La ONU dice que hay que tener cuidado con los sesgos machistas que hay en los sistemas judiciales europeos. De la misma manera que los jueces se pueden pronunciar, hoy mismo en la televisión un juez ha llamado borregos a los militantes del PSOE que aplaudían a María Jesús Montero. Ayer mismo una jueza criticó a Irene Montero, que ni siquiera tiene un cargo público, y dijo que estaba poco informada. De la misma manera que los jueces retienen su libertad de expresión cuando se convierten en jueces, las personas que están en un cargo público también. Y en un Estado de Derecho las sentencias se acatan, pero se pueden criticar. Sí. Se pueden criticar porque hay libertad de expresión. Entonces, esta insistencia de que supuestamente los jueces pueden hablar de los políticos cuando les apetece, pero los políticos no pueden hablar de los jueces, eso es lo que sería autoritario. En una democracia liberal, todo el mundo retiene su libertad de expresión. Claro que sí. Lo que pasa es que, un segundito, Margallo. Perdóname. Hay una cosa que es importante y es, antes de comentar una sentencia, leértela. Por lo menos estar informado, es un mínimo de deferencia que tiene que tener con todos los ciudadanos que lo están escuchando. A mí lo que ha dicho Emma ahora mismo me parece impecable. Ojalá hubiese dicho eso María Jesús Montero, porque creo que los políticos deberían entender que no son el bar de la justicia, que no son un tercer tiempo, que no están ahí para juzgar a jueces. Yo sí que respeto la libertad de expresión, pero mucho cuidado cuando desde una institución, desde un poder público, se pretende intervenir o acosar mediáticamente a otro poder público, porque eso es muy peligroso. Yo creo que esta sentencia es muy importante por muchas cosas. Primero, porque se haga justicia, si es lo que se ha conseguido, y porque desmiente muchos mantras. Para empezar, desmiente posiciones de extrema derecha cuando dicen esas posiciones de extrema derecha que tenemos una ley que invierte la carga de la prueba. Esta sentencia ha dejado claro que la ley actual no invierte la carga de la prueba, que el peso de la víctima en ese momento, que ahora mismo ya no es víctima como consecuencia de esta sentencia, y el peso de alguien que tiene la presunción de inocencia, que en ese momento está encausado, es exactamente el mismo. Que la justicia obra con arreglo a las leyes y no con arreglo a otra cosa. Y sí que deberíamos pensar, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando se ejerce de una forma tan, no sé, arbitraria o poco fundada o de una forma, yo que sé, muy superficial, incluso frívola a veces, porque es verdad que pesa en ocasiones. Tenemos a un señor que a mí me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que ha estado 437 días privado de libertad. La gente que no conoce la cárcel, la gente que no ha llevado un caso en su vida, creo que esto no lo valora, ¿no? Como que lo lee como que si no pasase nada. Es una persona que ha estado 437 días privados de libertad. En un principio condenatoria. Sí, pero no es normal. Pero Adela, no es normal que en esos casos, al igual que el señor recurrió y al final sí, estamos donde estamos. Pero como norma ha habido general, una primera condena. Sí, Adela, pero yo te digo que lo normal en condenatoria. estos casos no es que ingrese en prisión durante ese tiempo. No es lo normal. Entró en prisión, en mi opinión, como en toda probabilidad, por el revuelo mediático que esto generó. De fuga. Y yo creo que lo más importante es poner a la justicia por encima de todo esto. Además tenía un contrato fuera en el... Una persona ¿Qué pasa? Y un millonario tiene, debe entrar en prisión y otro que no sea millonario no. Es que ese criterio no me parece muy Una justo, persona Pablo. con tantísimo dinero se puede ir a cualquier país del mundo sin ningún problema, y una persona de clase trabajadora no puede mover su casa de un país pero, Pablo, a otro país una persona de con clase un trabajadora chasquido a lo de mejor los es dedos. más anónima y tiene más capacidad y más libertad de movimientos. Entiendo que habría riesgo de fuga. Son muchos los condicionantes. Yo creo que debería pesarnos a todos que un inocente esté 437 Lo que sí días. sabemos es que ahora mismo interesante. está absuelto y ya veremos si finalmente se hace esta nueva... Al Supremo. Acudir al Supremo, eso es. Bueno, sexta manifestación en Valencia contra la gestión de la Dana por parte de la Generalitat. Miriam. Unas 25.000 personas, según la delegación del Gobierno, han pedido la dimisión de Mazón, cuya gestión califican de negligente. La marcha ha estado encabezada por profesionales del 112, enfermeros, bomberos, trabajadores de servicios sociales y familiares de las víctimas también. Mientras, en el Senado continúa la comisión de investigación sobre la tragedia. María Mañanera, ¿qué sabemos al respecto?
Pues sabemos que esta mañana esta comisión de investigación acoge a dos perfiles muy técnicos, dos expertos reconocidos ingenieros de caminos. El primero de ellos, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana, Teodoro Velázquez, quien ha afirmado que se necesitarían 3 años y 300 millones de euros, ha dicho, para que algo así ocurriera. Turno ahora de Francisco Javier Sánchez Caro, quien, sin embargo, basándose en la historia, en la documentación histórica, ha dicho que una tragedia así no solo era previsible, sino que la gestión política fue nefasta a la hora de avisar a la población y de activar los servicios de emergencia. Y mientras estas comparecencias ocurren en el Senado, esta mañana comparecencia también en las Corts Valencianas de la vicepresidenta Susana Carretero para explicar los presupuestos de la Generalitat para 2025, unos presupuestos que ella misma ha calificado como los de la esperanza y la recuperación. La escuchamos. Y por lo tanto, señorías, yo vuelvo a lo mismo, son los presupuestos más sociales, los presupuestos de la esperanza, señora Turiel, los presupuestos de la recuperación, los presupuestos que la izquierda de este país no tolera porque están en lo único que les importa en los últimos meses, en intentar rascar un puñado de votos, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Una cosa son los presupuestos pactados con Vox, otra cosa es la gestión de la Dana, ¿o no? ¿Cuánto tiempo puede aguantar Mazón ante esa presión social? Hemos visto que también, no solamente en la manifestación, sino en otros eventos que ha tenido, se ha tenido que ir, porque allá donde va, pues hay mucha gente que le recrimina esta gestión de la Dana. Emma. Pues yo lo que veo son Mazón muy envalentonado, pero en la intimidad, porque luego a la calle no puede salir, y eso se ve claramente, se ve en todas las manifestaciones, que ya van 6, se ve en el clamor de las víctimas, se ve en que se tuvo que esconder en las principales fiestas precisamente de la Generalitat Valenciana, que fueron esas fallas, y se ve en que ha tenido que firmar el peor pacto posible para poder seguir un poquito más en un puesto en el que es insostenible. Es el pacto del Ventorro, es ese pacto que firma precisamente con la ultraderecha, donde traspasa todas las líneas, donde firma discursos xenófobos, firma discursos racistas y donde además firma discursos negacionistas del cambio climático, cuando lo que estamos hablando precisamente es cómo recuperar a una región precisamente de los efectos de una Dana causada principalmente por el cambio climático. Y ya empezamos a tener datos, y yo creo que es importante que los españoles y las españolas que nos estén viendo lo sepan. Se decía que el Gobierno de España no estuvo. No solamente ha estado, sino que seguirá estando. Pero es que ahora que hemos echado cuentas de las ayudas, el 93% de los costes de esta Dana y también de las ayudas los ha cubierto precisamente el Gobierno central. La pregunta es no solamente dónde ha estado Mazón, sino dónde está, y es que no están al lado de los valencianos. Por eso no puede seguir ni un minuto más. Es más, ¿sabes lo que me hubiese gustado a mí ver? ¿No te acuerdas? Porque además fuimos, las dos lo vivimos después de la pandemia, que Madrid estaba en una situación muy complicada y Emma era concejal socialista y yo, bueno, estaba en Ciudadanos en aquel momento en el ayuntamiento, y la oposición se ofreció a pactar con nosotros 300 reformas que fueron capaces de sentar a todos los grupos políticos, desde el Partido Socialista, pasando por Más Madrid, pasando por Vox, pasando por el PP y Ciudadanos. Y yo echo en falta que en momentos como los que está viviendo Valencia, que son absolutamente trágicos, yo no me puedo despegar de esa información, no puedo, porque cada noticia, ¿no?, la aparición de personas, porque no me gusta llamarle cuerpos en la playa, no me conmocione, y no sé cómo no es capaz de sacar lo mejor de los políticos en esos momentos y hacer lo que está demandando la sociedad, que es menos guerra y más soluciones. El Partido Popular ofreció los votos socialistas para firmar los presupuestos. Esto ha sucedido no hace tanto, lo que pasa es que pues Mazón decidió aferrarse a la ultraderecha. Vamos a ver, ¿apoya el Partido Popular? Lo de salir a la calle, ¿a día de hoy? A día de hoy sí. Salir a la calle, veremos a ver cómo se desenvuelve el procedimiento judicial. Hay que recordar que la juez de Paiporta no ha considerado que haya indicios suficientes para trasladar el tema al Tribunal Superior de Justicia, que es el único que puede hacerlo. Le ha dicho que si quiere puede ir de forma voluntaria. Eso no tiene nada que ver con un procedimiento jurisdiccional. Pero esto de salir a la calle, hombre, Mazón está saliendo en la calle. El presidente Sánchez, yo la única vez que lo vi en la calle, no en un recinto acotado, en un acto del PSOE, fue en Paiporta, donde batió el récord de velocidad de salida. ¿Donde la agredieron, quieres decir? No hubo ni una sola agresión. Yo he visto ¿Que no hubo una sola agresión? He visto el vídeo. ¿El palo que le dan en la espalda? No que le dan en la espalda. No, y a Mazón le dieron, y a la reina le dieron, y allí se quedaron. Y el ministro de Jornadas se tiene que joder. Pero eso es estilo de gobierno y yo no lo discuto.
Es decir, la pregunta es, el Partido Popular ha decidido esperar a que se depuren las responsabilidades judiciales. Yo espero que se depuren cuanto antes, porque eso aliviará el dolor de las víctimas, y hay 3 comisiones de investigación, una en las Cortes Valencianas, otra en el Congreso y otra en el Senado. Hoy se ha hablado de lo que es importante. A mí lo que me importa ahora es que las ayudas lleguen las indemnizaciones lleguen a los familiares, que las ayudas lleguen a los perjudicados, porque si no habrá negocios que no puedan salir, y que cuanto antes se apruebe un plan de reestructuración. Pero los familiares también piden explicaciones. Claro, bueno, de acuerdo. Que se les escuche. Tardó en recibirlos, y eso estoy completamente de acuerdo. Yo hice un programa, sí, bueno, no sé a cuántos ha recibido el presidente Sánchez, pero ese no es el tema. Las víctimas, lo importante, yo dije que tenía que recibirlos, critiqué el que no lo hiciese y me alegré mucho de que rectificase. Y ahora estamos en la reconstrucción. Y en la reconstrucción, esto que ha pasado, en lo que está pasando en el Senado, me parece muy importante. Hay obras que si se hubiesen hecho, y pues es responsabilidad de todos, lo veamos, hubiesen paliado el tema. El Plan Hidrológico Nacional tiene un anexo de inversiones que habla del Barranco del Pollo. No, es importante, desde luego, lo que está ocurriendo hoy, pero también, y yo vuelvo a los familiares de las víctimas, es que alguien les explique por qué no se dio esa absolutamente, y se dio a las 20 y 11. Quiero recordar una cosa. Y según la jueza de Catarroja, dice las personas que fallecieron parado a partir de las 6. El juicio de Paiporta se está refiriendo exclusivamente a la responsabilidad en la tardanza de las ayudas. Por tanto, será ese procedimiento el que lo haga. Yo lo que lamento es que todavía eso, la juez de Paiporta dice que no está en ese tema, pero se estará, es que otras autoridades u organismos tuvieran alguna responsabilidad. Y está pidiendo todas las cámaras y todas las personas que estuvieron allí en el CECOPI. Todo. Sí, a ver, todos. A ver, lo que ocurre y el motivo por el cual las manifestaciones en Valencia son multitudinarias es porque todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe que si no hubiera habido incompetencia flagrante por parte de Mazón y de la Generalitat, y el mensaje se hubiera enviado a las 5:30 o a las 6, seguramente no estaríamos hablando ahora de 228 muertos. Yo creo que el PP tiene un problema grave en Valencia, y yo hasta hace poco no entendía por qué Feijóo no dejaba caer a Mazón, porque yo creo que tiene un problema el PP, tiene un boquete político en Valencia. Y me lo explicó un compañero, y es porque si Feijóo deja caer a Mazón por su responsabilidad con las víctimas de la Dana, con la misma argumentación tendría que dejar caer a Ayuso por su responsabilidad con la pandemia, con las residencias de la COVID-19. A lo mejor, el señor Feijóo está manteniendo a Mazón contra los propios intereses de Feijóo, que es evidente que este caso está haciendo daño al PP, porque Ayuso no está de acuerdo con que deje caer a un varón territorial por un motivo como este, porque la siguiente podría ser ella. Bueno, lo dejamos aquí. Interesante, desde luego, el debate.